Hoy en Cartas Abiertas tenemos una historia conmovedora, porque la falta de paternidad ha llevado a este testimonio a vivir situaciones como soledad, tristeza, depresión, y nos sentimos identificados porque nosotros también hemos pasado por esa situación de no tener el papá en el momento indicado. Así es, María Ángel, y yo en lo personal me sentí identificada porque ella le faltó paternidad y yo tuve a mi papá, pero en el momento de la adolescencia mi papá se fue. En el momento cuando yo necesitaba amor, cuando yo necesitaba cariño, él no estuvo. Pero ¿saben la diferencia? Que yo pude ir a la fuente correcta, supe ir a la fuente correcta. Y esta chica buscó en una fuente equivocada. Esta chica buscó saciar su alma, saciar ese amor, esa falta de cariño, buscándola en el mundo. Pero saben que no lo encontró. Y tú, tal vez que nos estás mirando, estás necesitando y estás queriendo buscar saciar tu alma, saciar esa sequedad. Pero hoy en este programa Dios quiere saciar tu alma. Así que donde estás, que puedas abrir tu corazón y creer de que Dios llega justo a tiempo, como lo hizo con esta chica. Es verdad, en nuestro caso sí buscamos en lugares equivocados y nos fue súper mal porque buscamos en hombres mayores que nosotros para saciar esa necesidad que teníamos interna. Realmente nosotros entendemos y comprendemos cómo se siente cuando no está papá en casa, cómo se siente cuando vas a la escuela y todos los papás de tus compañeros van a buscar a sus hijos y tú llegas ahí a la puerta y no está papá, cómo se siente cuando ya te graduaste y van todos los papás a celebrar y tu papá no está. Nosotros entendemos y sabemos el dolor que se pasa, por eso nos sentimos muy identificados con esta historia y queremos decirte que sí se puede lograr sanar la falta de paternidad, porque en el corazón, Eli, ocurren muchas heridas profundas por falta de papá y nosotros lo hemos experimentado, pero hoy queremos decirte que a través de lo que vamos a vivir ahora con esta historia, que hay esperanza. En la sociedad normalmente es difícil encontrar un papá y una mamá responsable, Eli, pero creemos que en Dios sí se puede y es posible. Por eso a través de esta historia queremos decirte que hay fe para ti. Y saben que hoy ella está testificando lo que Dios hizo. Así que donde estás, sabemos y creemos que Dios en tu testimonio va a hacer algo poderoso. Así que juntos miramos este testimonio. Y esa chica se llama Yamila y está aquí con nosotros. Y yo doy gracias a Dios que Yamila tiene el corazón dispuesto para contar lo que era y lo que es. Dios te bendiga. Gracias, apóstol. Así es, un cambio extraordinario, la verdad. Realmente un cambio muy grande. Sí. ¿Qué pasó con tu papá? En realidad, tu papá estaba. Sí, pero mi papá estaba. A vos te faltaba papá igual. Sí. Explícanos eso. Bueno, yo tenía papá y mamá, pero yo notaba en que mi papá no sabía darme ese amor que yo anhelaba como hija, que yo no sabía lo que era un abrazo, bueno, que esa aprobación, ¿no? Decir, bueno, que bueno cómo te fueron las notas, o qué linda que estás, o te amo, un abrazo. Y bueno, eso fue trayendo en mí muchos problemas emocionales. Ahora, ¿de dónde sacaste vos ese deseo, esa necesidad de que tu papá sea afectuoso, compañero? En compararme con mis amigas, sí. Ahí sí. está. Yo me comparaba y yo decía, wow, mirá cómo son los papás, cómo se preocupan cuando, yo qué sé, las chicas estaban llorando, lo que sea, ellos iban, hablaban, las abrazaban. Yo lloraba, me encerraba en mi cuarto y nadie me iba a preguntar, che, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Siempre vas a encontrar a alguien que tiene un papá lindo, bueno, cariñoso, y vos te preguntás, ¿y por qué yo no? ¿Qué hice yo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Algo así era lo tuyo? Sí, exactamente. Además, yo tengo una hermana también, que mi hermana era más amorosa, entonces a lo mejor yo creía que él era más amorosa con ella, digamos, y en realidad no. En realidad es que ella era más demostrativa y yo no. Yo esperaba que él me demostrara a mí algo que claramente no sucedía. Y eso te hacía sufrir. Y eso me hacía mal, sí.
Wow. Y bueno, empecé a creer que yo era menos importante. Empezaste a creer, a depreciarte Sí, a ti misma, ¿no? sí. ¿Llegaste a creer que era fea? ¿Cómo fue? En realidad me formé una caparazón. Yo creo que cuando empecé a crecer, hay una frase que yo siempre cuento, que es: yo me creía diosa única y bonita. Diosa porque yo creía que me mandaba sola y que yo podía hacer lo que yo quería y así actuaba. Única porque yo me creía el centro y el ombligo del mundo y que no iban a conocer nadie mejor que yo. Le hacía creer eso a la gente también, era manipuladora. Y bonita porque sabía que como era atractiva, de esa manera justamente me insinuaba y obtenía lo que yo quería. Eras agrandada, Sí, digamos. sí, tal cual. Pero la falta de aprecio de tu padre dio vuelta a eso. Sí. Me formé un caparazón y de ahí nadie me sacaba. Wow. O al menos eso era lo que yo le mostraba a la sociedad. Ajá. Porque la interna es que yo era depresiva, me sentía fea, me sentía que no era valorada. Y bueno, la posta es que yo vivía llorando, amargada y triste, pero ante los ojos del mundo yo era divina, hermosa, única, bonita. De verdad que la figura paterna es importantísima. Toda mujer anhela tener un papá cariñoso. Toda mujer, toda niña se merece tener un papá amoroso, cariñoso, protector. Todo hijo también, ¿no? Necesita no solamente el afecto, sino esas palabras de aprecio, esas palabras también de comprensión, esas palabras de aliento que todos necesitamos para continuar creyendo que valemos, que tenemos valor, que no hemos venido al mundo para la nada. Y todo eso degeneró en que, siendo muy jovencita, comenzaste a buscar novios. Sí, la verdad que comencé una vida muy promiscua porque empecé a buscar novios y en la adolescencia empieza el tema de los actos sexuales. Entonces cuando un chico quería estar conmigo, yo me negaba porque para mí no, mi cuerpo era mío y tenía entendido que mi cuerpo era muy importante. Entonces cuando pasaba eso y me rechazaban por esa actitud de decir no, yo no quiero esto, me dejaban. Entonces ahí se me caía otra vez el castillo de arena que yo creaba en mi mente de que con esa persona iba a pasar todo y que me iba a casar y que todo ese cuento. ¿Qué pasó? Que si le dabas sexo, creías que sí te iban a valorar. Claro, exactamente. Entonces era una depresión constante de sentirme justamente que no era nada, que no valía nada. Entonces valías por el placer que les podías dar a ellos. Eso era todo tu valor. Sí. Ya no alcanzaba que eras linda, ni que inteligente, ni que nada. Era puro sexo. Wow. Sí. Y era pura decepción. Era pura decepción. Era depresión y depresión. Quedaste muy herida. Sí, a tal punto que me fui de la ciudad donde vivía, me mudé a Montevideo, me fui a la escuela naval. Estuve un año, me enfermé, me hice celíaca y tuve que regresar otra vez a la realidad, de volver a esa ciudad, de encontrarme otra vez con toda la realidad que yo había dejado atrás. Con todo aquello de lo cual había subido. Sí. ¿Y cómo llegaste al Evangelio? ¿Cómo conociste a Dios? Y ahí, en esa búsqueda de novios, encontré a quien no es mi esposo. Y yo vi que él era distinto al resto en ciertas formas. Él no me dejaba como avanzar en el tema sexual, era como que siempre me disparaba y yo sé qué raro este chico, qué problema tiene. Está loco. Sí, y entonces él me empezó a explicar lo que creía y yo no creía en Dios, tenía todas mis respuestas, para mí Dios no era real, no existía. Y él me dijo, vos querés conocer a Dios, yo te voy a llevar a conocer a Dios. Yo dije, está chiflado, pero como yo era altanera y yo me la creía toda, y yo me creía a mi propio Dios, yo dije, dale, vamos a ver qué pasa. Wow. Y la verdad que el primer encuentro con Dios fue sobrenatural. Oraron, no sé qué hablaron porque yo no sabía qué hacía ahí, estaba en mi mente para qué vine, por qué estoy acá.
pero cuando oraron por mí ¿Te parecía mentira que estabas en la iglesia? Sí, no podía creer. No decía, ¿qué están diciendo? ¿Qué hablan? Pero cuando oraron fue tremendo, porque sobre que el pastor puso la mano sobre mi hombro y empezó a orar, yo sentí un fuego que me abrazó y me quebró. Y yo quería llorar y yo pensaba en mi mente, no puedo llorar, la gente no me conoce, que van a pensar que estoy loca. No puede ser que yo esté llorando delante de gente que no conozco. Exactamente. Y bueno, salí de ahí con un nudo en la garganta y ese día lloré un montón y no podía creer. Yo decía, ¿qué me está pasando? Y bueno, y ahí Dios empezó a tratar con mi corazón. Wow. Pero fue tremendo. Hay alguien que tenemos entrevistada, que es una amiga tuya desde la niñez, Sí. que te conoció antes y te conoció después. Sí. Vamos a ver qué nos dice. Conocí a Yami a los 10 años, era una niña que sobresalía en la escuela, en el grupo de niños. Nos hicimos muy amigas y jugábamos juntas en la casa. Conocí a su padre, con quien tenía muchas charlas. Y Yami, en los momentos que charlábamos juntos, generalmente tornaba a discutir con él y no poder mantener 5 minutos de la conversación. En su adolescencia, ella buscaba su príncipe azul, una pareja estable, y al no encontrar la felicidad en ellos, iba cambiando de novios y aún así se sentía rechazada y triste. Miren, aquí hay una amiga que tenía largas charlas con el papá de Yamila. Y hasta podía discutir con él, ¿no? Sí, ellos, o sea, mi papá se lleva bien con todos mis amigos, hasta el día de hoy. O sea que quien se llevaba mal con tu papá era vos. El problema era yo. El problema eras vos. Sí. Muchas veces le echamos la culpa a los demás de lo que hay dentro de nosotros. Vos te sentías rechazada. Sí. Y vos rechazabas a tu papá. Quien es golpeado sabe golpear, aprende a golpear. Sí, yo era el problema y luego que que empecé a comenzar a creer en Dios y a ser transformada, ahí fue cuando entendí que uno no podía dar lo que no tenía y ahí cambió mi relación. Hoy por hoy con mi papá podemos tener charlas de cualquier cosa, nos llevamos súper bien, hasta incluso me dice te amo y yo también se lo digo, pero fue un trato con Dios. ¿Y él cambió o y vos él cambió, cambiaste? y yo cambié. ¿Quién Ambos cambió dos. primero? Yo. Tu cambio provocó un cambio de actitud en él. Sí. A veces tenemos que hacerlo nosotros. Si tu papá no te entiende a vos, entendelo a tu papá. Yamila me ha contado fuera de micrófono que su pobre papá se crió en una familia muy conflictiva. Contame un poquito. Era muy disfuncional, su papá era alcohólico, inclusive se tomaba el alcohol violeta y se suicidó, los abandonó, se tomó la decisión trágica de suicidarse y los dejó como ¿Era tu familia. abuelo? Mi abuelo, eran 5 hermanos ellos, o sea, mi papá y sus hermanos, y mi abuela era una persona, bueno, que tenía sus hijos, pero no podía cuidarlos porque eran demasiados, y además era diabética, y con los años quedó ciega, y así que también era como una carga, mal hablando, para sus hijos. Entonces era todo muy disfuncional. De ahí salió un papá parco, que no podía expresarle mucho a su hija cuánto la amaba. Sí, Pero en realidad te amaba. sí. En realidad te amaba. Muchas veces estamos bloqueados, mirá, y no entendemos ni cómo. Muchas veces estamos angustiados y no sabemos ni por qué. A veces no nos entendemos y creemos que son los demás los que no nos entienden a nosotros. Este mundo está lleno de confusión, este mundo está lleno de error. Vamos a escuchar lo que dice el esposo de Yamila. Bueno, cuando yo conocí a Yamila, era una chica que aparentaba ser muy feliz, era una chica que aparentaba mucha alegría, pero yo sabía que en ella, en su interior, había algo más que sanar. Y bueno, ella poco a poco, cuando nos fuimos conociendo, vi en ella que había inseguridades, temores, que necesitaba ser aprobada socialmente. Y bueno, ella en su desesperación, en su falta de amor, a pesar de lo que pasaba en su casa, lo que pasaba en su vida,
ella necesitaba esa aprobación social de la gente, el subir fotos quizás en Facebook, en las redes sociales, el necesitar agradarle a otras personas y necesitaba ser querida. Y bueno, en esa necesidad de que bueno, yo sabía que ella podía salir muy lastimada, y no solo ella, sino que la otra persona y yo justamente, en esa necesidad decidí llevarla a la iglesia. Y bueno, ahí fue cuando poco a poco comenzó a ser tocada por Dios y comenzó una obra linda en su vida, que hoy en día es de testimonio a través de quizás sus heridas, a través de lo que pasó para con otros jóvenes. Dios tuvo mucha misericordia de vos. Así es. Te dio un esposo que te ama. Sí. No necesitas muchos esposos. No. No necesitas muchos novios. No. La verdad que Dios hizo un cambio tremendo, porque yo, antes de conocer a mi esposo, tuve muchos novios, pero a todos los engañaba. ¿Cómo? Siempre engañaba al que tenía con el que venía detrás. Porque siempre tenía el novio que mostraba que era como que, bueno, este tiene que ser el perfecto. Si este no me funciona, tengo mi as bajo la manga. Tengo otro. Sí, así funcionaba yo. Pero cuando me hice novia con quien hoy es mi esposo, también iba a usar esa estrategia, pero Dios sacó la verdad a la luz y me dejó más escrachada y él me confrontó. Mi novio me confrontó y me dijo, vos me ibas a engañar. Y fue un proceso largo para aprender otra vez a restaurar la confianza. Y bueno, ¿y hoy te podemos tener confianza? Sí, hoy sí. Por obra de Dios. Una guacha. Terrible mujer. Pero ahora es una hija de Dios. Amén. Y predica el Evangelio. Y encontró en el Evangelio la satisfacción que no había encontrado en el sexo, en los hombres, en lo que ella andaba buscando. Dios te bendiga. Gracias. Muy valiente Yamila para contar que también hay mujeres malas, porque últimamente parece que los hombres machistas, patriarcales y no sé cuánto más, somos los malos siempre. Pero les quiero contar que el 80% de los suicidios son de hombres. Yo digo, ¿serán tan malos? Deberían suicidarse las mujeres, ¿no? Y ella, en su necesidad de buscar afecto, estaba destruyendo y destrozando el corazón de hombres que quizás algunos solo la querían usar, pero otros quizás la amaron, la estimaron, pero ella estaba herida, no lo veía y no lo entendía. Te quiero contar algo. Hay muchas damas que, buscando el afecto que no tuvieron en su padre, en su papá, se arrojan en los brazos de hombres que simplemente la van a usar como un objeto y quedan más vacías, más deprimidas, más angustiadas, porque en realidad lo que necesitan es amor y no están buscando amor, están buscando ser agradables, están buscando ser consideradas, pero lo están buscando, están pagando un precio muy sucio por eso. Quien te ame te tiene que amar no por el sexo que le das, te tienes que amar por lo que vales, porque eres una mujer hecha y derecha. Hay muchos hombres que también en su necesidad afectiva buscan tener placer, usar a las mujeres, pero tampoco encuentran ahí la llenura de su alma. Y otros se alcoholizan creyendo que alcoholizándose van a hacer desaparecer la realidad que están viviendo, pero cuando se va el efecto del alcohol, la realidad está ahí todavía. Lo mismo sucede con los que se drogan. Si no te satisface Dios, si no te llena Dios, ¿en dónde y en qué vas a encontrar satisfacción? Fuera de Dios hay solo mal. Fuera de Dios hay solo mentira y solo engaño. Ven a Dios. Dios va a llenar el vacío existencial de tu corazón.